Hola, yo te quiero felicitar por animarte a dar este paso de bautizarte. Seguramente tienes muchas preguntas y la intención de estos minutos de este video es poder despejarlas todas ellas. Ahora, quizá también queden muchas preguntas después, pero no te aflijas. Vamos a tener tiempo para poder responderlas. Pero es importante que antes de bautizarte tú puedas tener esta plática conmigo para de esa forma despejar a las primeras. Y vamos de lleno enseguida porque el tiempo es corto y no queremos hacer este video tan largo. Yo quiero presentarte este manual para bautizo que tenemos en Ciudad Refugio. Vamos a hablar un poco sobre la salvación, sobre tu tiempo con Dios, que es importante que todo creyente tenga, sobre lo que significa el bautizo, sobre lo que es la cena del Señor o Santa Cena también conocida, sobre nuestro programa de estudios y herramientas bíblicas, Pesher, y también algunas preguntas y respuestas. Vamos inmediatamente con el primer tema, la salvación. ¿Salvación de qué es la pregunta? Es decir, ¿en qué momento el creyente necesita ser salvo o de qué necesitamos ser salvos nosotros? Si tú te imaginas una película de superhéroes, muy seguramente tú ves siempre a la persona o el ciudadano que necesita que ese héroe venga y lo rescate. ¿Que lo rescate de qué? ¿Qué sé yo? De un tren que cae en picada, de un edificio en llamas. Ellos necesitan salvación de ese problema. Y tú y yo también necesitamos salvación. Quiero que entiendas este concepto porque cuando nosotros los creyentes hablamos de salvación, en ocasiones no lo comprendemos, no lo profundizamos, pero yo quiero que pienses qué se viene a tu mente cuando escuchas la palabra salvación. Ya te lo digo, a mí cuando pienso en salvación se me ocurre un Spider-Man salvando a una niñita en un edificio en llamas. Y los creyentes, o bueno, más bien, los seres humanos necesitamos salvación. ¿De qué cosa? Necesitamos salvación de nuestros pecados. Tú y yo constantemente estamos pecando, saliéndonos del propósito de Dios y necesitamos que Dios nos salve de nuestras malas decisiones. Entonces, la pregunta muy chapulinesca sería: hoy, ahora, ¿quién podrá defenderme? ¿Quién podrá ayudarme? Entonces, necesito una salvación para mi vida. ¿Quién me puede salvar? Y es conceptos que vamos a ampliar el día de hoy. El primero y el más básico es el amor de Dios. Dice la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, que porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, no hay amor más grande que el de Dios creador, que al encontrar el problema del pecado humano, decide enviar a su Hijo, su único Hijo, en salvación por ti y por o para mí. Entonces, muchas veces nosotros no nos sentimos amados, ¿no? Es como que mi papá no me ama, mi enamorada me terminó, tampoco me ama, nadie me ama. Pero hay alguien que te ama muy a pesar de tus errores. Hay alguien que te ama muy a pesar de tus desaciertos. Ahora, te ama a pesar de tu pecado, pero no quiere dejarte con tu pecado, porque ese es el error que muchas veces se comete. Bueno, Dios me ama así como estoy, entonces, ¿qué necesidad tengo de cambiar? Si Dios me ama siendo pecador, no tengo ninguna necesidad de dejar de ser lo que soy. Lo cierto es que sí, Dios te ama y Dios ama el mundo. No solo a los creyentes, porque eso también es un error que he escuchado. Dios ama a todos. Y como Dios ama a todos, no quiere que nosotros nos quedemos iguales. Cuando Dios nos ama, es importante reconocer que estamos en pecado. Dice la Biblia en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, hay algo que es el pecado que nos separa de Dios y que mientras nosotros no solucionemos el problema del pecado en nuestra vida, nosotros vamos a seguir separados de Dios. Piensa en esto.
el puente, para los que son de Guayaquil o conocen el Guayas, que une Guayaquil con Durán. Ese puente, si se cae en algún momento, impediría que las personas pasen de Guayaquil a el Cantón Durán. Esa misma idea del puente es lo que ocurre con nosotros. Está por un lado Dios queriendo relacionarse con nosotros, por otro lado estamos nosotros queriéndonos acercar a Dios, pero hay un vacío entre nosotros y Dios. Hay un abismo que nos separa. Entonces, el pecado, en vez de acercarnos más a Dios, hace ese abismo mucho más grande. Y también es importante entender que tú que estás viendo este video, y yo que lo estoy compartiendo, somos pecadores. Todos hemos pecado. No hay nadie que no haya pecado, y el que dice que no ha pecado está pecando porque está pecando por mentir. Porque todos pecamos constantemente. Entonces, Dios nos ama tanto, el pecado nos aleja de Dios, hay un abismo que separa a Dios, y la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Cuál es la solución para acercarme a Dios? Básico, sencillo, Cristo es la respuesta. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, si yo estoy de un lado, separado por un abismo para relacionarme con Dios, el único que puede servir como puente para mejorar mi relación con Dios es Jesús, su Hijo. Por lo tanto, si yo quiero conocer al Padre, debo acercarme al Hijo, porque Él dijo, el Hijo, Jesús dijo que Él es el único camino para acercarse al Padre. No María, su madre, no ningún santo, solo el Hijo Jesús es el único camino para acercarse al Padre. Por lo tanto, Jesús es el puente de este lugar, de este abismo. Jesús viene, se pone como puente nexo entre Dios y los hombres para acercarnos a Dios. Entonces, es importante que dejes de ver a otros lugares y que fijes tu mirada solamente en Cristo. Una vez que tenemos el problema, que reconocemos que Dios nos ama y que el pecado nos separa y que Jesús es la solución, la pregunta es, bueno, ¿y ahora qué? Si Jesús es la solución, ¿qué necesito para poder abrazar esta solución? Dios, a través de su Hijo Jesús, hoy está ofreciéndote que tú mores con Él, que tú te transformes en un hijo de Dios, que seas recibido en la familia de Dios y que camines con Él. La Biblia dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pregunta, ¿todos los seres humanos somos hijos de Dios? Respóndeme rapidito. ¿Todos los seres humanos somos hijos de Dios? Si puedes ponerlo en comentario, en la cajita de comentarios, por favor. La respuesta es no. No todos los seres humanos somos hijos de Dios. Todos somos creación. Los que somos hijos de Dios somos los que hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Jesús también dijo que Él estaba a la puerta llamando. Si alguno oye su voz, abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Entonces, hoy Jesús está haciendo un llamado. Déjame ver si suena el micrófono. Él está tocando la puerta de tu corazón. Quiere que tú tengas una relación con Dios Padre. Pero no lo puedes hacer por tus propias fuerzas, ni yo por mis propias fuerzas. Necesito de Cristo para poder tener este vínculo con Él. Así que, si tú quieres ser salvo de tus malas decisiones, del pecado, de las consecuencias del pecado, necesitas invitar a Cristo en tu corazón. Necesitas abrir tu corazón y decirle, Jesús, entra en mi vida. Toma el control de mis decisiones, abrázame. Y este es el primer gran paso para poder ser salvo y ser un hijo de Dios. No es el único, porque hay muchas cosas más, pero sí es el primero. Hay gente que menosprecia la oración de fe. Hoy yo te voy a animar a que hagas junto a mí la oración de fe. Y yo quiero preguntarte algo. Yo no sé si tú recuerdas cuándo fue tu fecha de tu segundo nacimiento. Dice Jesús que cuando conversaba con Nicodemo, Él le decía que hay que nacer dos veces. Uno es el nacimiento de nuestra mamá
y otro es el nacimiento en el Espíritu, ¿no? Tú recuerdas la fecha de tu nacimiento, de tu segundo nacimiento. Si a lo mejor tienes dudas si realmente Cristo mora en tu corazón, yo te invito a que hagas esta oración modelo conmigo. Pero si tienes la seguridad, pues simplemente escúchala. Y si quieres reafirmarla y reafirmar tu compromiso, aprovecha este momento también. Lo que es importante para mí en esta primera entrega o en esta primera microclase es que tú puedas entregar tu vida a Cristo y le invites a Jesús como tu Señor y Salvador. Y yo te animo a que después de esta oración tú escribas la tuya propia, personal, me la envías al WhatsApp de Ciudad Refugio para poder alegrarme contigo que has reafirmado esta decisión. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile: Señor Jesús, yo en este día, en esta tarde, en esta noche, reconozco que he pecado. Reconozco que he fallado, que me he equivocado, que he vivido lejos de ti, dándote la espalda. Y hoy quiero que tú seas el Señor de mi vida. Que tú tomes el control de mis emociones, de mi corazón, de mi trabajo, de mis sueños y de mis metas. Jesús, límpiame de mis pecados. Yo te reconozco como mi Señor y Salvador. Hazme un hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Felicidades, hiciste esta oración. Yo te abrazo a la distancia y déjame decirte que somos hermanos. Por eso acá en la familia de la fe, en la iglesia, en Ciudad Refugio, pues nos referimos como hermanos, porque si tú eres hijo de Dios y yo soy hijo de Dios, somos hermanos. Así que bienvenido a la familia de Dios, bienvenido a la familia de la fe. Yo te animo a que continúes caminando y si esta es la primera vez que tú haces esta oración, que la puedas, me lo puedas hacer saber para alegrarme. Y como esto es un intensivo, vamos con la siguiente clase. Esta clase tiene que ver con lo que recibimos cuando abrimos nuestro corazón a Jesús. ¿Qué recibes tú? Igual yo te doy la sugerencia que si quieres repetir algo, retrocedas el video. Si te queda alguna duda, me escribas al WhatsApp. Esto es abierto completamente, pero para que el video no sea tan largo, debo avanzar. Hoy acabas de recibir al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo mora en ti. Eres hijo de Dios a través de Jesús y el Espíritu Santo mora en ti y en mí. También tus pecados han sido perdonados, todos ellos, los presentes y los pasados. Así que mucha atención para que Satanás no te culpe por pecados del pasado. Tienes vida eterna. Si hoy mueres, Dios quiera que no, y que vivas muchos años, hoy vas a ir a la presencia de Dios, al cielo, a la eternidad, al paraíso. Eso es promesa de Dios. Eres adoptado como un hijo de Dios, ya te felicité porque eres parte de la familia de la fe y recibes una nueva naturaleza. Es decir, piensa que tu ropa estaba sucia por el pecado, hoy el Señor te ha llevado de shopping espiritual, te ha comprado una nueva ropa y te ha cambiado esa ropa para que tú seas una nueva criatura conforme a lo que enseña la Escritura. Así que atención con esto que viene, porque no es menos importante entender que Dios te ha hecho nuevo, te ha hecho un hijo, que tienes eternidad y que el Espíritu Santo mora en ti. Porque en ocasiones tu carne va a querer hacer algo malo y vas a tener una certeza dentro de ti, algo así como una voz, como para que lo entiendas mejor, que te va a decir: oye, no, eso no es correcto, pide perdón. Ese es el Espíritu Santo que está obrando en ti. Ahora hablemos de nuestro siguiente tema, mi tiempo con Dios. Hace poco escuchaba que pastores menospreciaban la oración de fe, la que hicimos hace un momento, diciendo que eso no te hacía salvo. Y la verdad es que la salvación es el primer paso y luego viene un proceso de santificación. Es decir, donde le damos la espalda al mundo y nos acercamos más a Dios. Definitivamente la oración de fe es solo el primer paso. El decir quiero cambiar. Pero el cambio es constante y diario. Y ese cambio va a venir a tu vida si tú buscas de Dios todos los días. No solo un día, no algunos días, sino todos los días. Por eso yo quiero introducirte en esto que nosotros como iglesia llamamos mi tiempo diario con Dios. En algunos otros lugares les llaman devocional. En algunos otros espacios tiene algún otro nombre.
Y de esa manera estamos a poder compartir, estamos intentando que la gente conozca de Dios. Ahora, si no estás familiarizado con este concepto, quiero compartirte qué es tu encuentro diario con Dios, qué es tu devocional, ¿no? El devocional es el tiempo diario, espero que lo alcances a leer, si no igual voy a poner en las diapositivas en los archivos como para que los puedas tener a la mano y las puedas leer más cerca. Pero el devocional es el tiempo diario que todo creyente responsable tiene con Dios de forma privada, exclusiva y voluntaria. Los servicios de la iglesia, los domingos, los jueves, los sábados, cuando haya reunión de hombres, de mujeres, no suplantan o no sustituyen el tiempo con Dios. La prédica que tú pongas en YouTube de ese pastor que tú sigues reconocido no sustituye tu tiempo con Dios. Tu tiempo con Dios es un tiempo especial y particular donde tú en privado buscas de Dios. Jesús hablaba en Mateo 6, del 5 al 6, que cuando oremos, no seamos como los hipócritas que aman orar en público. Dice más bien que nuestro tiempo de oración debe tener algunas características. Debe ser en privado, a puerta cerrada, para que todo lo que nuestro Padre oye en secreto lo recompense en público. Y esa es una recomendación importante que tú tengas, cuando tengas tu tiempo de intimidad con Dios, sea en un lugar privado. Ahora la pregunta del millón es ¿por qué lo hacemos? Si somos cristianos, seguimos el ejemplo de Cristo Jesús, y Jesucristo tenía un encuentro diario con su Padre. La Biblia nos habla en varios textos, Marcos 1:35, Lucas 6:12, Mateo 14:23, Juan 6:15, Lucas 9:28, Lucas 9:18, que Jesús tenía una vida de oración, que Él iba a tener un encuentro con su Padre todos los días. Por lo tanto, si Jesús, que es el Hijo de Dios, que es Dios mismo, buscaba guía y dirección en su Padre, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? Para intentar vivir una vida de victoria sin estar agarrado de la mano de Dios. Entonces, dice la Biblia, por ejemplo, Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. De aquí vienen los consejos. Bueno, ya sabes que el tiempo devocional es un tiempo diario, privado, que tenemos con Dios. Pero, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Quiero hacerlo, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los pasos para establecer un encuentro diario con Dios? Bueno, el primero y más básico, fija una hora específica. No todas las personas somos iguales. Algunos son más noctámbulos, otros son más madrugadores. Yo personalmente me cuesta mucho estar despierto hasta altas horas de la noche. Ya a las 10:30 ya estoy literalmente que en inconsciencia completa por el cansancio, por el sueño, pero en cambio se me hace muy sencillo levantarme temprano. No tienes que hacerlo igual. Ahora, Jesús oraba temprano, y aunque Jesús se levantaba muy de mañana, en horas de la madrugada a orar, la Biblia no lo pone como un mandamiento. La Biblia nunca menciona que es una obligación orar en horas de la mañana. Ahora, yo creo que para las personas que alguna vez han entrenado, han hecho ejercicio, no hay nada mejor que ir al gimnasio de mañana, antes que en la noche, porque probablemente en la noche tú ya estás molido, cansado, estresado, e ir en la mañana puede ser hasta mejor fisiológicamente hablando, porque tú estás energizado y te activas más, y puede funcionar el mismo principio con la palabra de Dios. Pero eso no quiere decir que tu oración no va a ser oída, que tu oración no va a ser atendida, sino más bien que quizás encuentres más quietud. Imagínate orar cuando todos estén dormidos. Qué hermoso. Pero si tu vida no es esa, busca un tiempo para orar en la noche. Entonces, fija un horario específico, puede ser también en la tarde. A lo mejor tienes una hora de almuerzo en tu trabajo, pero no usas la hora y te quedan 30, 40 minutos después de 20 minutos de comer el almuerzo. Así que aprovéchalo para buscar de Dios. Tenga un lugar específico, tu cuarto, tu sala, el comedor, un lugar donde nadie te moleste, el parque,
es vital tener un espacio que tú ya lo identifiques con tu encuentro con Dios. Siga un método específico. Nosotros en Ciudad Refugio obsequiamos libros devocionales que tienen algunos lineamientos para poder tener nuestro encuentro diario con Dios. Algunas preguntas, pero tú en librerías cristianas puedes encontrar libros devocionales. Está uno muy conocido que se llama El Pan Diario. Incluso en la aplicación en el celular hay aplicaciones como la de YouVersion, que tú puedes encontrar devocionales. Bueno, creo que no se ve por el brillo del celular. Tú puedes encontrar planes de lecturas, devocionales, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esa manera tú puedes encontrar tu método. Yo soy muy digital. Yo hago mi devocional en mi celular y he encontrado la manera de que no sea una distracción. Pero si a lo mejor a ti te cuesta mucho que veas una notificación de Facebook y te desvías la atención, bueno, no uses el celular y hazlo a la antigüita con papel y pluma. Pero necesitas un método. Evita leer la Biblia al azar. Como que, bueno, vamos a ver qué Dios me dice. Cierras los ojos, abres en cualquier lugar. Aquí, no. Ponte a leer los salmos. Ponte a leer sobre un tema, sobre la fe, sobre el amor, sobre la paciencia, sobre el perdón. Y hay muchos autores que tienen guías devocionales con temas específicos. Así que mi consejo es, sigue un método. Y lo cuarto y último es, sé disciplinado. ¿Por qué te digo sé disciplinado? Porque necesitamos firmeza. Va a haber un día en que te va a dar mucha pereza. Bueno, somete a tu carne. Carne, necesitamos más de Dios. Vamos a buscar, ¿no? Que a lo mejor una llamada o una videollamada con alguien muy querido te va a hacer que no encuentres el tiempo. Bueno, corta esa llamada. Oye, discúlpame, necesito tener mi tiempo con Dios. Voy a cortar y sabes que luego hablamos, luego te vuelvo a llamar. Se necesita disciplina, se necesita firmeza. Y es importante que entiendas que aceptar a Jesús es el primer paso, pero crecer en el conocimiento del Señor solo ocurre a través de mi encuentro diario con Dios todos los días, y eso es lo que te va a convertir en una persona diferente y te va a santificar. ¿Ok? Así que atención con tu vida devocional. ¿Qué otro tema quiero tratar en esta conversación que creo que se va a alargar más de lo que había esperado o proyectado? Pero es importante hablar de estos temas para que tú entres en conocimiento antes de bautizarte. Está el bautizo. Porque si tú estás escuchando esto es porque hay un llamado genuino en tu corazón de bautizarte. Entonces, bueno, ¿qué es el bautizo? O a lo mejor tú dirás, yo ya me bauticé, yo vi fotos cuando era nene, me bauticé en una iglesia católica, yo está el curita que me echó agüita ahí en la cabecita, ya estoy bautizado, necesito otro bautizo. Bueno, te voy a explicar algunas cosas que dice la Biblia con relación al bautizo para que tú tengas claro qué es lo que vas a hacer y no vengas con desconocimiento. En el bautismo se está haciendo una representación de la muerte y resurrección de Jesús. Jesús vino a la tierra para hacer ese nexo con Dios Padre, pero entregar su vida y su sangre para limpiar nuestros pecados. Él muere, resucita el tercer día y el bautismo representa esa muerte y resurrección. Jesús también representa esa antigua manera de vivir. Dice que Él llevó en sus hombros nuestras cargas, nuestros delitos, y la resurrección nos lleva a una nueva vida. Dice Romanos 6, 3 al 5, ¿no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nuevamente. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, el bautizo es una representación de la muerte y la resurrección de Cristo. Estás apegándote a lo que Él hizo por amor a ti. ¿Cuál es el modo correcto de bautizarte? Yo te hacía referencia a que a lo mejor tú vas a decir, pero yo ya fui bautizado. Bueno, si nos vamos al concepto literal de la palabra bautizo y cómo Jesús se bautizó, el bautizo implica una inmersión completa. No solo los tobillos, no solo la cabecita, sino un sumergimiento total en el agua. Por eso yo como recomendación te doy que el día domingo que te vayas a bautizar, o cuando sean los próximos bautizos para los que estás inscrito,
tú procures que todo el agua cubra tu cuerpo, tu rostro. El bautismo significa literalmente zambullirse, sumergirse. El bautismo por inmersión, sumergirse, es el representante del verdadero bautizo. ¿Cuál es el requisito previo para ser bautizado? Pues bueno, el ser salvo, el ser hijo de Dios. Por eso empezamos con la primera clase de la salvación, de qué es. Porque yo necesito que estés seguro de tu salvación antes de bautizarte. El bautizo es una consecuencia de la salvación. Por ejemplo, el libro de Hechos nos relata en capítulo 8, versículo 12, que Felipe bautizó a un eunuco. Pero antes de bautizarlo, hubo una conversación sobre su fe, sobre su conocimiento y sobre si él creía en que Jesucristo es el Hijo de Dios. Literalmente él dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es decir, hubo una confesión de fe, hizo la oración de fe. En una frase muy sincera él dijo, yo creo que Jesús es mi Señor, yo te entrego mi vida. Quizás no tan hermosa y tan organizada como le decimos nosotros, pero él reconocía el sacrificio de Jesús. Así que el prerequisito es ser creyente, haber aceptado a Jesús para poder bautizarte. ¿Cuáles son las implicaciones del bautismo? Que somos salvos por la gracia de Dios. ¿Ok? Eso es importante que entiendas, que no has sido salvo porque eres bueno o porque eres guapo o porque eres inteligente. Eres salvo porque así le plació a Dios en su amor y en su gracia de darte la salvación. Y el bautismo es un acto de obediencia y el no bautizarse es desobediencia. Lastimosamente, hoy en día, en nuestro entorno evangélico, la gente acepta a Cristo y se bautiza mucho después, 1 año después, 5 años después. Pero en el principio no era así. En la iglesia primitiva, cuando la iglesia se estaba plantando, el bautizo era un paso consecuente. Yo creo en Jesús y para testificar públicamente de mi fe me bautizo. Así que si a lo mejor estás escuchando o viendo este video y tienes alguna duda de bautizarte, yo quiero animarte a que puedas disipar todas esas dudas, porque bautizarte es obediencia en Dios. Ahora también es importante mencionar que el bautismo es un acto consciente y voluntario que debe nacer en el corazón de cada creyente. Si alguien te está obligando a escuchar este video, mejor páusalo, porque no debe ser una obligación. Si te has sentido obligado por mí para que te bautices, perdóname, pero no debe ser una obligación. Debe ser ese genuino deseo de decir, quiero acercarme más a Dios, quiero conocerle más, quiero bautizarme para testificar de lo que Él ha hecho en mi vida. Y esa conciencia de pecado y de maldad que nos hace acercarnos más a Dios es lo que nos permite bautizarnos. Por eso nosotros como iglesia cristiana evangélica no bautizamos infantes. Niños de 4, 5, 6 años que recién están formando su conciencia sobre el bien y el mal, no los bautizamos, ¿no? A título personal estoy luchando mucho con mi hijo mayor, que va a cumplir 5 años. Él en todos los bautizos de hace 2 años me dice, quiero bautizarme. Pero entendemos que es muy tierno, que es muy con desconocimiento de lo que realmente es un Salvador. Él sabe quién es Jesús, sabe que es ser un hijo de Dios, pero hay todavía muchas cosas que madurar, que le estamos enseñando. Entonces, no bautizamos niños, pero ya a partir de los 7, 8 años en adelante, los niños tienen formado su criterio en relación a la maldad, el bien, el pecado, la salvación. Así que si eres un niño de 8, 10 años en adelante, yo te felicito. Yo te felicito por estar viendo este video y por sobre todas las cosas entendiendo estas verdades, porque estoy seguro que es Dios que pone ese sentir de querer acercarte más a Él. No bautizamos infantes, pero sí bautizamos niños ya de cierta edad. Puede Satanás usar algunas excusas también para que no te bautices. Algunas personas no se bautizan y dicen, yo no conozco toda la Biblia, por eso no me bautizo, ¿no? Yo estoy esperando ser perfecto para bautizarme, por eso no me bautizo. Yo estoy esperando ser mayor de edad para bautizarme.
Yo no me bautizo porque Dios no me lo ha indicado. Y todas esas 4 no son motivos de peso. ¿Por qué? Yo tampoco conozco toda la Biblia. La leo mucho, la estudio mucho. Tengo mi licenciatura en teología, estudié en el Tecnológico Teología, estoy estudiando una maestría en teología. Pero la Biblia es un libro tan amplio, tan infinito, que nunca vamos a poder contener todo el conocimiento de su palabra. Así que descartado. Lo otro, esperando ser perfecto. También tengo mis malos días. Peco, se me sale una palabra incorrecta, un pensamiento fuera de lugar. Así que no vas a ser perfecto mientras estés con esta carne y con estos huesos. Tampoco es excusa. Ser mayor de edad, tampoco, porque hacemos muchas cosas malas siendo menores de edad. Qué mejor que hacer el bien siendo menores de edad. Y sobre el, estoy esperando que Dios baje y me hable. Dios no te va a hablar de esas cosas porque hay cosas que en la Biblia ya están escritas, que Dios ya te ha pedido que hagas. Por lo tanto, puede ser que Dios lo haga, sí, pero Dios no te va a repetir algo que Él ya ha dicho. Ya está en la Biblia el mandato del bautizo. Bautízate hoy en obediencia al Señor. Y si estás dudando, yo te quiero animar a que disipes y despejes esas dudas para que lo puedas hacer este domingo en nuestra próxima fiesta de bautizo. Te pregunto, ¿estás listo para bautizarte? ¿Todavía tienes alguna duda? Si tienes alguna duda, escríbeme al WhatsApp, pon en pausa el video, te responderé lo más pronto que pueda o alguno de nuestros pastores, pero no permitas que Satanás te robe esta bendición que vas a vivir. ¿Ok? Vamos con el siguiente tema. Estamos llegando, aterrizando este avión de esta microcapacitación, de este estudio sobre el bautizo y qué es, cómo se lo lleva a cabo. Otro tema que también va ligado al bautizo es uno de los sacramentos conocidos como la Cena del Señor. Jesús, antes de ser crucificado, instituyó la Cena del Señor como un memorial, un recordatorio de su muerte, con el vino y el pan. Esto lo puedes leer en Lucas 22, 14 al 21. No lo voy a leer por cuestión de tiempo. Ponle pausa, anda, búscalo y léelo un poco para que conozcas la historia. Pero básicamente Jesús les pide: hagan esto en memoria de mí. Cada vez que ustedes hagan esto, van a recordar mi sacrificio. Van a recordar que yo vine por amor a ustedes. Entonces, cada vez que tú vengas a la iglesia, a Ciudad Refugio, el primer domingo del mes, la mayoría de los meses, vamos a tener Cena del Señor. Estoy grabando esto cerrando el mes de mayo, y ahora en este primer domingo de junio vamos a tener cena, y lo hacemos para recordar ese sacrificio de amor de Jesús. Entonces, ¿qué significa la Santa Cena? Porque a veces no le damos la importancia que requiere. Te lo he dicho, la cena es una celebración memorial donde los creyentes bautizados, nosotros participamos de esta manera, los bautizados pueden participar de este momento para recordar este sacrificio de Jesús. Y ahora la pregunta del millón es: ¿están discriminando a los que no son bautizados, que no les permitan participar? Bueno, mi opinión es que no es discriminación, sino más bien cuidado. En 1 Corintios, cuando Pablo habla de la institución, habla de tomar la cena del Señor indignamente. Si tomas la cena sin discernir la sangre y el cuerpo de Cristo, juicio estás tomando para ti. Entonces, si tú eres un no creyente o eres no bautizado, nunca seguramente has escuchado lo importante que es para nosotros la cena del Señor, y quizás no le des la importancia y la reverencia que requiere. Y por lo tanto, al no darle la importancia y la reverencia por ignorancia, por desconocimiento, vas a estar trayendo perjuicio a tu vida. Por eso es importante que los creyentes que se bautizan y que reciben esta información forman parte de la cena del Señor, porque sus ojos han sido abiertos. ¿Okay? Entonces, esto es una actividad para los creyentes bautizados. Se usan dos elementos: el pan, que representa el cuerpo, el vino, que representa la sangre, nosotros en un jugo de uva usualmente, y esto es sacrificio, demostración del sacrificio de Jesús. Cuando la cena del Señor trae juicio, como te lo he dicho hace un momento, cuando no meditamos, cuando estamos distraídos, cuando digo, un domingo más, esto no tiene importancia, esto no tiene peso. En ese momento la cena del Señor
trae juicio a nuestras vidas, ¿no? Cuando vamos con la actitud incorrecta, cuando vamos orgullosos, creyendo que no tenemos ningún pecado que pedir perdón, cuando vamos con arrogancia, cuando vamos con orgullo, eso trae juicio. Cuando la cena trae bendición, bueno, cuando yo digo, ay Dios mío, la verdad es que he pecado, perdóname, me arrodillo, pido perdón por mis pecados. Cuando agradezco a Jesús por su sacrificio y le digo, Señor, gracias por darme esa nueva oportunidad. Cuando lo hago de manera reverente, dándole importancia a lo que estoy haciendo, cuando expreso mi gratitud, es decir, cuando vengo con el corazón adecuado. Por eso es importante que solo los creyentes bautizados formen parte de la cena del Señor, porque solo ellos van a entender el peso del sacrificio de Cristo en la cruz y le están esperando con gozo su segunda venida. Así que la pregunta que te dejo a continuación es: ¿estás listo para participar de la cena del Señor? Y a continuación vienen algunas preguntas que te las voy a dejar escritas en la caja de comentarios y yo necesito que me las envíes respondidas antes de el día de tu bautizo, para yo quedarme tranquilo de que toda la información ha sido recibida con mucha facilidad, o que todo ha sido comprendido, que yo he sido claro en compartir el mensaje. ¿Ok? La primera pregunta es: ¿de qué debemos ser salvos? ¿Creyendo en quién soy salvo? ¿Qué es un tiempo diario con Dios? ¿Cuáles son los pasos para tener el tiempo diario con Dios? ¿Por qué me bautizo? ¿Qué significa el bautizo? ¿Qué representa la cena del Señor? ¿Y cómo puede traer juicio a mi vida la cena del Señor? Esas preguntas las tienes que responder para saber que has estado atento y no has dejado correr el video y te has ido a dormir. Así que esas preguntas son importantes que me las envíes al WhatsApp, que tienes el link ahí. Yo te decía también al principio que, perdón que me pase todo así de corrido, pero así es, sobre Pesher. Ahora, si tú eres un creyente hambriento de la palabra de Dios, tú vas a decir: quiero conocer más. Bueno, nosotros tenemos así en este mismo formato en video 3 niveles o 3 materias de Pesher: doctrinas básicas, sanidad interior y oración y ayuno. Después de esto tú puedes pedirme los links y yo te los voy a pasar para que tú sigas creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. No te quedes solo con ser salvo y bautizarte. Sigue creciendo, sigue tomando cursos, sigue abriendo tu Biblia, sigue informándote más. Y luego de Pesher, por la gracia de Dios, nosotros tenemos un convenio con la Harvest Christian University, que es una universidad en el estado de Washington, en Estados Unidos, donde tú puedes seguir creciendo en el conocimiento de la palabra a través de bachillerato en teología, licenciatura, maestría y doctorado. Así que si quieres conocer más en la palabra de Dios, en Ciudad Refugio estamos con las herramientas listas para que tú puedas ampliar tu conocimiento en la palabra. Ahora, Pesher es gratuito, 0 costo, tienes que presentar tareas como cualquier otro instituto, pero HCU, licenciatura en teología, sí tiene un valor. Es importante que lo sepas, pero en todo caso, si deseas más información sobre lo uno o lo otro, también está el WhatsApp de la iglesia para saberlo, para que puedas despejar todas las dudas. Hasta aquí me voy a quedar, simplemente animándote a que no dejes para mañana tu bautizo. No pierdas esta fecha importante que se acerca y que tomes la decisión de bautizarte, porque es un acto de obediencia. Dios te ama, envió a su Hijo para tu salvación y mi salvación, y está esperando que vivamos una vida conforme a su voluntad. Gracias por tu atención. Soy Israel, uno de los pastores de Ciudad Refugio. Yo te mando un abrazo y espero verte en las aguas bautismales en nuestra próxima fiesta de bautizo. Que Dios te bendiga.